Hola, mi nombre es Víctor Villafuerte, soy profesional del área de TI y tengo experiencia más de 15 años implementando herramientas de inteligencia de negocio en diferentes países en Sudamérica y Europa. Y te quiero dar la bienvenida a la primera clase de la semana Power BI Master. Durante esta semana te voy a enseñar cómo impulsar tu carrera profesional dominando la herramienta número 1 de inteligencia de negocio. Y no te preocupes que no necesitas saber nada. No necesitas saber programar, no necesitas saber Excel, así como lo hemos comentado ya durante la previa, durante las 2 semanas anteriores. Y además, así también como lo han hecho, por ejemplo, Joaquín de Perú, que consiguió impulsar su consultoría, ofreciendo servicios de consultoría a sus clientes, ampliando su cartera de negocio y actualmente está trabajando en un proyecto en el extranjero. O como Henry, por ejemplo, que el año pasado se quedó sin empleo en junio y luego de un mes utilizando o aplicando nuestro método, consiguió un trabajo en una empresa como analista de datos y después de 2 meses en esta empresa le ofrecieron un trabajo en una de las empresas de la Agencia Espacial Europea en donde trabaja actualmente como analista de datos y aún así le siguen llamando y llamando para ofrecerle más trabajo. Entonces, tú también puedes hacerlo, así que no te preocupes. Incluso si no tienes ninguna carrera previa, es decir, no tienes ninguna profesión, puedes empezar con la profesión de analista de datos desde cero y yo te lo voy a demostrar durante esta semana y te voy a demostrar las oportunidades que tienes con esta nueva profesión en la actualidad, incluso donde para muchos es una catástrofe por la situación en la que vivimos. Entonces, el objetivo de este vídeo es sobre todo mostrarte qué es lo que vamos a hacer durante toda la semana. ¿Qué es lo que te voy a enseñar durante toda esta semana para dominar la herramienta número 1 de inteligencia de negocio? Entonces, déjame mostrarte primeramente y déjame decirte cómo empecé yo a enseñar Power BI. Al principio, en 2016, yo empecé a ofrecer servicios de consultoría a otras personas y hubo un tiempo, de hecho en concreto el año pasado, donde hubo una persona que me pidió que le enseñara. Me dijo, Víctor, enséñame cómo se hace o cómo trabajar con Power BI, cómo puedo implementar la herramienta dentro de mi área, cómo puedo utilizar esta herramienta para que me ayude en mi área y no solamente en mi área, sino también en mi trabajo. Y entonces me enseñó qué es lo que él hacía, me enseñó cuál era su rol, me enseñó cuál era su trabajo diario y también me enseñó todo el tiempo que él perdía utilizando Excel y PowerPoint para poder mostrar su trabajo y poder llevar los informes al día. Y esto es una de las cosas que yo he podido observar durante los 15 años de experiencia que te he contado, en donde una vez que ya implementaba los sistemas dentro de las empresas, los usuarios sentían un poco de frustración, o yo veía un poco de frustración, porque luego la herramienta no les ayudaba en el 100% en su día a día, sino que solamente lo que hacían es estar todo el día alimentando los sistemas con datos, pero cuando el usuario en este caso necesitaba de datos para poder tomar decisiones o poder sacar algún análisis, realmente la herramienta no conseguía hacerlo y entonces el usuario, que seguramente te pasa a ti también, el usuario empezaba a descargar información de los diferentes sistemas de ERP, acumulando varias hojas Excel, creando incluso muchas veces alguna base de datos específica para ellos poder controlar su información y trabajando con macros, con pivots, con tablas dinámicas para poder ir obteniendo esa información necesaria que necesitaban en su día a día para poder desempeñar su trabajo. Entonces lo mismo lo vi en Dylan, en este caso es Dylan. Entonces me mostró y quería mostrarte un poco cómo él trabajaba y me enseñó este Excel, ¿no? Entonces me decía, Víctor, esta es la información, cómo yo obtengo la información de mi sistema, de ERP, del CRM de clientes. Su empresa en este caso se dedicaba, tenía varias concesionarias de coches de diferentes marcas
y él era el director de venta. Entonces necesitaba tener un control sobre cómo habían ido las ventas, y no solamente tener el control, sino mostrar a sus superiores cómo han ido las ventas y cómo mostrar los objetivos y las metas, etc. Entonces me mostró cómo él tenía todo, o sea, cómo él trabajaba obteniendo la información de los sistemas de ERP, de CRMs, de todos los sistemas donde tenía la información, y luego haciendo, en este caso, como ves aquí, tablas dinámicas y creando gráficos, ¿vale? Creando gráficos, diversos gráficos, como puedes observar ahora mismo, ¿vale? Obteniendo y haciendo pivots, y así todos los meses tenía que hacer este mismo trabajo, creando este tipo de gráficos, para luego ponerlos todos en un PowerPoint. Déjame mostrarte solamente cómo él trabajaba, y luego utilizaba este PowerPoint para poder hacer sus presentaciones o poder enviar la información a sus superiores en cuanto habían sido sus ventas, ¿no? En este caso, por ejemplo, cómo han ido las ventas, ¿no? Ventas, en este caso, por ejemplo, de enero a febrero del 2020. Y puedes ver cómo la información, en este caso, pues, es muy tediosa muchas veces, y tenía que hacerlo pues por tópicos, por segmento, en este caso por segmento de coches, ¿no? Y bueno, y así me iba mostrando cómo era su día a día. Y seguramente pasa con muchos de vosotros, contigo a lo mejor. Entonces, una vez que le enseñé, le dije cómo podía solucionar eso con la herramienta, con Power BI, le enseñé cómo funcionaba, y trabajé con él para obtener un resultado que a la final fue este de aquí. Una vez entendido lo que él hacía, una vez entendido lo que no solamente él, sino también la compañía, en su empresa en este caso, necesitaba controlar y necesitaba la información día a día, conseguimos automatizar todo, centralizar la información en un solo lugar para poder obtener esto de aquí, un dashboard que le mostrara a él, por ejemplo, y le permitiese, en este caso, filtrar por diferentes categorías, ¿no? Por diferentes marcas incluso, pero controlar sobre todo en este caso, si ves aquí, por el tipo de concesionaria, bueno, las diferentes concesionarias que él controlaba como director, el total de ventas que se habían hecho, aquí por año y cuál era la concesionaria que más había vendido, y en este caso por marca, para saber qué marca de coches son los que más se venden, qué porcentaje del total de venta representaba esa marca. Y además aquí hicimos un predictivo, ¿no? De cómo iba a ir sus ventas, si te das cuenta aquí, cómo irían sus ventas para el 2020, que era el año en el que hicimos este dashboard para Dylan, ¿no? Que trabajamos junto con él. Y luego pues también un top 5 de las marcas que más vendía, por ejemplo en este caso era Hyundai. Entonces así podía ir viendo él y controlando. Y además ya no tenía que hacerlo todos los meses, sino que simplemente sus directivos, sus colegas de trabajo, incluso él mismo podía acceder, hacer las consultas, hacer las métricas, medir y verificar cómo habían ido las ventas, cómo van las ventas y cómo se van a comportar durante el siguiente periodo, para él poder tomar decisiones de cómo hacerlo, ¿vale? Dylan, en este caso, por ejemplo, era importantísimo tener esto controlado. ¿Por qué? Porque Dylan vive en una isla que pertenece pertenece a Estados Unidos, y creo que se llama San Martín, y esta isla, pues evidentemente para llevar los coches, transportar los coches, pues evidentemente necesitaban tener un control más exhaustivo de, oye, ¿cuándo vamos a tener la necesidad de transportar, de enviar coches o traer coches hacia la isla? Ya que, como te digo, es una isla que no está, que está alejada, ¿no? Está en el Pacífico. Y entonces quiero mostrarte cómo empecé. Entonces empecé con Dylan en este caso. Y bueno, aquí quiero mostrarte cómo la mayoría, ¿no? Al principio comencé a dar, sobre todo, enseñar a personas de habla inglesa, porque, bueno, si no sabes, yo actualmente vivo en Inglaterra. Entonces la mayoría, si ves, este es Dylan. Dylan pues era de Saint Martin, que es una isla que pertenece a Estados Unidos. Entonces aquí puedes ver cómo
con él, pues contactamos y entramos en contacto. Y luego a partir de él, pues vinieron otras personas queriendo el mismo servicio, ¿no? Como era el caso, en este caso, de Catherine. Catherine también es de Estados Unidos, como ves aquí. Y aquí puedo mostrarte, por ejemplo, cómo en una meeting, ¿ves? En un contacto que hacíamos por internet, entonces le explicaba y le enseñaba cómo funcionaba o cómo aprender sobre la herramienta y cómo podría ella aplicarlo dentro de su área. En este caso, Catherine trabaja en el área financiero. Entonces, después de varias personas a los que les enseñaba uno a uno, eso llevaba y demandaba tiempo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿O qué fue lo que hice? Lo que hice fue, oye, identificar, me di cuenta, ¿vale? Me di cuenta que siempre tenía un paso a paso para poder empezar de cero con un proyecto o con un dashboard. Entonces, y era eso lo que yo les enseñaba a la final a estas personas cuando me pedían que les enseñe. Entonces, yo les enseñaba lo mismo que yo hacía. Y me di cuenta que yo tenía un paso a paso de cómo crear el proyecto, de cómo empezar y cómo llegaba a tener esa calidad en los dashboards, tanto el diseño como en sus métricas. Entonces, conseguí definir ese paso a paso, conseguí definir ese método que yo a la final tenía y lo puse en práctica con Henry, que era la persona que te comentaba al principio, que ahora actualmente está trabajando en una de las empresas de la Agencia Espacial Europea, implementando análisis de datos con esta herramienta. Entonces me di cuenta que ese método, me di cuenta que ese paso a paso funcionaba y que podía funcionar para otras personas. Y no solamente para personas de habla inglesa, sino que podría hacerlo para otras personas también. Y ahí fue que me di cuenta, y más que nada porque vi una noticia como esta, que te voy a enseñar ahora mismo. Quiero enseñarte la fecha, mira aquí, es de octubre del año pasado, apenas 3 o 4 meses, donde decía en esta noticia que la economía de América Latina sufriría en 2020 su mayor retroceso en 120 años. Y a partir de aquí dije, oye, este método o este paso a paso yo lo tengo que ofrecer, yo lo tengo que enseñar a otras personas que necesiten o que quieran aprovechar esta oportunidad. Y te digo por qué una oportunidad, porque es una oportunidad, y aquí tengo otra noticia que quiero mostrarte, que nos decía LinkedIn, y quiero mostrarte la fecha también, que es de septiembre, ¿vale? Que es 5 meses atrás, de 2020, donde decía que los 10 empleos más demandados del mundo no requieren una carrera universitaria. Y aquí nos daba, bueno, algunos datos de información. LinkedIn, ¿vale? Si no conoces LinkedIn, es una red social, sobre todo profesional, donde puedes buscar profesionales, en donde puedes incluir todo tu conocimiento y bueno, y buscar empleo en esta red social. Y aquí mostraba las 10 carreras profesionales que no necesitan tener ninguna titulación. Y aquí, como ves, la número 8 es la de análisis de datos. Y esta aquí fue cuando vi la oportunidad donde personas que tienen una profesión, cualquiera de ellas, incluyéndole el análisis de datos en esta herramienta, es cuando tienes la oportunidad perfecta para poder impulsar tu carrera profesional en esta época. Bien, entonces, luego además de eso, me di cuenta que había una gran oportunidad, sobre todo porque con toda la situación que estamos viviendo, las empresas no estaban digitalizadas, ¿vale? Las empresas no estaban digitalizadas y ahora es el momento cuando están empezando a querer digitalizarse y entonces está habiendo un boom de necesidades, sobre todo en el área de análisis de datos, y es por eso que el LinkedIn mostraba datos en donde en este año 2021 incluso se iba a incrementar en un 248% la necesidad de análisis de datos. Profesionales con esta habilidad de análisis de datos. Y otra noticia más de la digitalización, ¿no? Donde puede evitar el cierre de miles de pymes, ¿no? De pymes, de empresas pequeñas, porque a la final lo que realmente necesitamos en este momento
es la digitalización, más que nada porque vivimos ya una era digital. Ya pasamos la era industrial y tenemos que pensar en tecnología. Si no, vamos a tener que cerrar. Y no solamente las pymes, sino también los profesionales. Entonces es importante ese avance. Y también quería mostrarte otra noticia más en donde por una vez, de un modo u otro, validaba la noticia de LinkedIn en la que decía grandes empresas ya no exigen títulos universitarios, y es aquí en donde te mostraba o te decía al principio aquellas personas que no vienen de una profesión específica o que aún no han terminado su profesión, pueden tener esa oportunidad de impulsar sus carreras profesionales empezando con el análisis de datos. Evidentemente, estas son las grandes empresas que ya no necesitan o ya no exigen, pero evidentemente lo que sí exigen es conocimiento y que realmente puedas resolver lo que ellos están buscando. Entonces es importante ya dejar un poco atrás el certificado, dejar un poco atrás el titulitis y empezar a enfocar al valor, al decir, oye, yo voy a hacerlo, yo voy a desarrollarlo y yo voy a mostrar valor y yo voy a mostrar que puedo hacerlo. Entonces eso es lo más importante y lo que están buscando las empresas. Entonces, a partir de aquí fue cuando yo dije, no, esto lo tengo que mostrar, esto lo tengo que ofrecer a otras personas, se lo tengo que enseñar para que estas personas puedan impulsar realmente su carrera profesional. Y con este método, créeme que lo vas a hacer, así como ya te he mencionado anteriormente a Joaquín y a Henry, que lo han hecho, e incluso como Henry le siguen saliendo muchas más ofertas de trabajo. Entonces, dicho esto, déjame que te enseñe, déjame que te muestre lo que vamos a hacer durante la semana. Entonces, lo que vamos a hacer durante la semana, vale, mañana vamos a tener acceso al presupuesto y gasto, ¿vale? Vamos a hacer este dashboard que ves aquí, ¿vale? Este dashboard que estás viendo ahora mismo, donde vamos a tener un filtro donde puedes moverte por los diferentes años, y según te vas moviendo por los diferentes años, evidentemente te va mostrando la información. Entonces vamos a ir, por ejemplo, mañana vamos a trabajar con... Te voy a enseñar a crear el dashboard de presupuestos y gastos, ¿vale? Vamos a controlar, oye, ¿cuál ha sido el presupuesto que hemos destinado para poder invertir durante el año? Entonces vamos a empezar con este dashboard. Bien, entonces este es el dashboard con el que vamos a empezar. Si puedes ver aquí, vamos a controlar los presupuestos y gastos y ver de una forma de tiempo, ¿no? De una forma anual, sobre todo mensual. Y luego vamos a tener un control, ¿vale? Un espacio de control donde vamos a controlar, oye, ¿cuál ha sido el presupuesto total? ¿Cuál es nuestro total gasto? ¿Cuál es esa diferencia entre el presupuesto y el gasto para controlar cuánto hemos perdido? O cuánto nos falta por invertir, sobre todo, porque muchas veces si no invertimos todo el presupuesto también puede ser que haya sido una pérdida. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Porque puede ser que incluso si hemos invertido de más, como es este caso de ejemplo aquí, por ejemplo, presupuesto sobre el total gasto, hemos gastado de más, o sea, hemos gastado un total de 109, o sea, nos hemos pasado 9,97%, pero hay que analizar eso, ¿vale? No quiere decir que esto haya sido malo. Puede ser que si hemos gastado más, puede ser que nuestra producción haya sido mejor también. Entonces, bueno, todo hay que verlo aquí. Pero bueno, vamos a tener esto de aquí, vamos a ver todos los gastos en los que hemos hecho. Y vamos a tener un análisis aquí, sobre todo, presupuesto del año anterior, el gasto del año anterior, el presupuesto de este año, ¿vale? Para que podamos comparar el presupuesto con este año, el gasto del año anterior con este año. ¿Qué más? La diferencia, ¿vale? Del presupuesto y gasto, ¿ok? Esto no es pérdida y gasto, perdona. Esto es la diferencia del presupuesto y gasto. Es la diferencia entre lo que hemos presupuestado y el gasto que hemos hecho. Vamos a hacer la diferencia del periodo, es decir, de un año con otro, y la diferencia total en porcentaje, ¿ok? Es lo que vamos a hacer para tener todo eso de una forma detallada, como vemos aquí, por cada una de las categorías de gastos que tenemos. Y otra opción que sería el ver esa información de una forma acumulada a través del año, ¿no? A través del año, cómo yo consigo ver o cómo yo consigo controlar cómo ha ido
ese presupuesto comparando con el gasto. Como veis aquí al principio iba muy alineado y de repente se ha disparado en el último año. Entonces es importantísimo ver eso, más que nada para luego tener un análisis, ¿no? De qué ha pasado, por ejemplo, al final de año, porque hemos gastado de más. Como te digo, hay que tener también la visión del ingreso, porque si hemos gastado de más puede ser que en el ingreso hayamos ganado mucho más de lo esperado. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a tener acceso a esta información y luego vamos a ir al día siguiente, el miércoles. El miércoles vamos a hablar sobre el control de ingresos. Una empresa de venta de calzado y que esta empresa vende en diferentes canales de venta. Tenemos por internet, tienda física y para distribuidores minoristas. Entonces, teniendo en cuenta esos 3 canales de ventas, entonces vamos a tener el ingreso. Por ejemplo, aquí los ingresos, vamos a ver un análisis de los totales ingresos que hemos tenido, el total de ingresos del año pasado, ¿vale? Para poder comparar cómo ha ido este año con referencia al año anterior, y un objetivo de ingresos, ¿vale? Muchas de las empresas, sobre todo pymes, en este caso, no tienen objetivos, ¿vale? Pues aquí vamos a ver cómo incluir esos objetivos para poder controlar y sobre todo animar, ¿no? A las empresas de, oye, necesitamos hacer más esfuerzo, necesitamos cambiar estrategias, necesitamos crear más estrategias para poder llegar a ese objetivo. Evidentemente lo vamos a ver también de una forma lineal de tiempo, es decir, en el periodo de un año, de enero a diciembre, y también lo podemos ver de una forma acumulada como lo habíamos visto en la parte anterior, y podemos consultar por los diferentes años también, ¿vale? Y también podemos hacer, en este caso, un detalle, como veis aquí abajo. Aquí tenemos un detalle de los canales de venta, distribuidor, internet y tiendas, y cómo han sido los ingresos de este año con los ingresos del año pasado para ir comparando por meses. Como ves aquí detalladamente en una tabla. Luego aquí tenemos un control también para ir controlando, oye, ¿cuánto ha sido ese total de ingresos? ¿Ok? ¿Cuánto ha sido el total de ingresos? ¿Cuánto ha sido el objetivo de ingresos? Si ves, el total de ingresos en 2019 fue menor, ¿no? No llegamos a nuestro objetivo, que era de 6 millones en este caso. Pero bueno, eso ya lo veremos dentro de la clase el día miércoles, que será para ver este dashboard. Y luego también tenemos un control directo para ver cuál es el canal de ventas que más vendemos, por ejemplo, ¿no? Para poder, por ejemplo, hacer énfasis en ese canal de ventas, ¿no? Para tener más apoyo. O sobre todo si queremos impulsar, ¿no? En este caso internet, por ejemplo, en este caso ejemplos es muy pequeño, pues si queremos impulsar sobre todo las ventas en internet, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Por qué ese canal de venta no crece? Entonces, pues crear estrategias y por eso es bueno tener ese control aquí en este caso gráfico. Bien, eso lo vamos a hacer el miércoles. Luego, el jueves vamos a tener un flujo de caja, un dashboard de flujo de caja para controlar el flujo de caja dentro de la empresa, y evidentemente vamos a seguir con el mismo ejemplo, ¿vale? Con esta empresa ficticia que hemos creado para poder hacer los ejemplos y sobre todo para poder hacer los cursos y los eventos en donde, bueno, controlamos todo el flujo de caja, tanto de efectivo, por ejemplo, en este caso de operaciones, ¿ok? Poder ver las operaciones, por un lado, tanto los gastos como los ingresos. Luego también poder ver las inversiones que hacemos dentro de la empresa, o incluso las actividades financieras, los préstamos o las inversiones que hacemos, ¿no? Tanto positivas como negativas, y incluso pues el control en este caso que hemos puesto del total de todo ese flujo de caja por cada uno de los conceptos que ya te he mencionado, y además un detalle en una tabla mes a mes de cómo ha ido ese flujo de caja, ¿no? En cada una de las operaciones, en cada uno de los conceptos del tipo de flujo de caja. Entonces también tener ese concepto. Y además pues tener un filtro que podamos ver esa información año a año. Entonces ese será el día jueves. Y para finalizar, el día viernes, entonces ya juntaremos todo y haremos nuestro dashboard general. ¿Ok? El dashboard general será donde yo tengo la información
resumida de todo lo que hemos creado, y entonces ya haremos este dashboard general en donde ya puedo ver, por ejemplo, mi presupuesto, el total del presupuesto, cuánto ha sido en porcentaje, ¿vale? Cuánto ha sido en porcentaje con referencia al año pasado. En este caso, ves, ha sido un 4% más que el año pasado. En este caso los ingresos han sido menos, ¿vale? En 2020, evidentemente por los datos, si ves aquí, no tenemos datos de los últimos meses. Entonces, pero bueno, se puede ver el ejemplo de, oye, los ingresos han sido de 3 millones, pero ha sido 63% menos que el año pasado. Entonces, importante esta observación aquí, un resumen, ¿no? Entonces, y luego el cash flow, pues igual, ¿cuánto ha sido el cash flow? Y aquí el control del gasto, ¿no? Oye, el gasto, ¿cuánto ha sido el año pasado? Pues ha sido un 3% más que el año pasado. Mira, qué importante tiene este dato aquí, ir directamente al dato. Y luego, pues aquí un control de una forma de medidor, ¿no? Donde puedo ver, oye, pues el gasto que he hecho referente a mi base, ¿no? O a mis ingresos, que en este caso son estos 3 millones referente al gasto total. Entonces, pues se puede ver de esa forma. Y luego aquí un resumen simplemente de los top 10 gastos más importantes, por así decirlo, o los que más gastos tengo en porcentaje. Entonces, como puedes ver, los tengo de forma ordenada, los 10 gastos en donde más gasto, ¿no? Los 10 conceptos de gasto que más gasto. Y bueno, y aquí pues puedo ir por año a año también haciendo esa misma consulta, ese mismo filtro para ir controlando, ir verificando, ir analizando y así poder tomar decisiones de una forma mucho más eficiente, mucho más efectiva. Si ves aquí por ejemplo, los ingresos han sido en 2019 más de 5 millones. Me he gastado más de lo previsto. Si ves aquí, lo previsto eran 3.800.000, que era el presupuesto, y me he gastado un poco más, que eran 4.200.000, pero he tenido una ganancia en un porcentaje muy bueno en este caso, ¿no? Aunque el año pasado el gasto, incluso he gastado menos que el 2018, mira, he gastado menos del 0.62%, casi un 1, ¿no? Pero bueno, esta es nuestra propuesta y evidentemente aquí abajo pues también se puede ver de una forma acumulada o mensual, ¿no? Cómo ha ido el gasto en una gráfica de tiempo, ¿no? Viendo por meses cómo ha ido ese gasto, ¿veis? De aquí de enero hasta diciembre, controlando pues evidentemente los ingresos, los gastos y el presupuesto, ¿vale? Como ves, siempre cuidando la información, siempre cuidando los colores, ¿no? Que los colores tengan sentido y que no confunda al usuario sobre todo, ¿no? Entonces, esta es nuestra propuesta, esto es lo que tenemos para durante toda esta semana enseñarte a impulsar tu carrera profesional dominando la herramienta número 1 de inteligencia de negocios. Y ahora déjame que te diga que debajo del vídeo tienes el acceso a la agenda y nuestra agenda es la siguiente. Déjame que te enseñe nuestra agenda. Nuestra agenda es esta de aquí, ¿ok? Todos los eventos preparamos una agenda para que no te pierdas y puedas seguir cronológicamente toda la información paso a paso. Entonces, esta es la agenda que te puedes descargar, ¿ok? Si ya puedes descargártelo, descárgatelo de una vez y déjame que te explique el desafío, ¿vale? Para las personas que estaban esperando el desafío, déjame solamente que reduzca el tamaño aquí. Mira, esta es nuestra agenda y aquí tenemos nuestro calendario. ¿Vale? Aquí tenemos nuestro calendario y empieza ya hablándote sobre el aula 1 que será mañana, ¿vale? Esta aula es una aula de introducción en donde te he comentado un poco las oportunidades que puedes tener con la herramienta, aplicándolo dentro de tu área de negocio, de tu área de profesión, las oportunidades que hay con el momento que estamos viviendo y que tú puedes cogerlas o simplemente puedes ignorarlas. Y entonces a partir de mañana, que ya sí empieza el aula 1, práctica sobre todo, ya manos a la obra con la herramienta, entonces ya empezamos el dashboard, presupuesto y gasto, ¿vale? Entonces será una aula grabada igual que esta, te llegará el email o el acceso por Telegram. Luego tenemos el aula 2, el día 27, que es lo que ya te he explicado, el dashboard, control de ingresos, ¿ok? También una aula grabada. El aula 4, el dashboard de cash flow, ¿vale? O flujo de caja.
El aula 4 en este caso es el dashboard central, que ya te he mostrado anteriormente también. Y luego aquí un resumen de lo que ya te he explicado ahora mismo, ¿no? El que aprenderás durante este evento, que será el dashboard presupuesto y gastos, y te muestra el dashboard que vas a aprender y el que te he enseñado con un resumen de lo que hace el dashboard. Un control de ingresos igualmente de lo que hace el dashboard, un resumen de lo que te he comentado y el dashboard del cash flow. Y bueno, y aquí un comentario de que la última clase crearemos el dashboard central, ¿vale? Ahora, el desafío, muy importante, por favor, el desafío. ¿Ok? El desafío, no poner atención porque luego a las personas se les olvida. Es decir, tenemos 4 desafíos como ves aquí. Son 4 desafíos, muy importante hacerlos. El primer desafío es los hashtags que hemos preparado para este evento. Hemos preparado 2 hashtags que es, por un lado, experto BI y otro que es Semana Power BI Master, ¿vale? Semana Power BI Master. Entonces, lo que hay que hacer en el primer desafío es cada vez que mostremos o cada vez que te informemos sobre la clase que ya está disponible, lo que hay que hacer es ir al perfil de Instagram en Experto BI y comentar en el vídeo de cada aula, ¿vale? Cada vez que vayamos a informar sobre la clase que ya está disponible, pues va a haber un vídeo en donde puedes comentar, ¿ok? Puedes comentar y puedes incluir los hashtags Experto BI Semana Power BI Master, ¿ok? Entonces, si no tienes nada que comentar, es importante que comentes lo que aprendiste en esa clase, si fue desafiador o no fue desafiador en esa clase, y comentes pues con estos hashtags. Y si no, pues simplemente comenta los hashtags y ya está. Ese es el primer desafío. El segundo desafío son las dudas, es decir, participar de la comunidad, ¿vale? La comunidad la tenéis aquí en Facebook /groups Semana Power BI Master. Entonces, en esa comunidad puedes dejar tus comentarios sobre la clase, puedes dejar tus comentarios sobre qué te ha parecido, qué es lo que has aprendido durante cada clase, y si tienes dudas también es para ponerlas dentro de la comunidad y nosotros te vamos a responder directamente en la comunidad. No vamos a responder por otra vía, no vamos a responder emails, no vamos a responder por Instagram, solamente vamos a responder por la comunidad, ¿vale? Porque es importante, porque si una persona tiene la misma duda, pues podemos ayudar con la misma pregunta para otras personas. Entonces te pido esa colaboración, que entres a la comunidad, compartas lo que hayas aprendido, lo que haya sido desafiador y lo comentes allí en la comunidad. Ese es el segundo desafío, ¿ok? Si tienes dudas o comentarios, dejarlo dentro de la comunidad. Luego, el desafío número 3 es compartir, ¿ok? El desafío número 3 es, una vez que ya estás haciendo la clase en el ordenador y ya estás participando y estás con el contenido, simplemente, o vas avanzando las clases también, ¿no? Si vas avanzando y dices, mira, ya he creado el dashboard, he creado el 1, el 2 o el que fuese, compártelo en las redes sociales, en Instagram, compártelo, compártenos con nosotros, ¿no? Indícanos, márcanos en Instagram, ¿vale? @expertobi, y dinos qué tal ha ido la clase, si te gusta, cómo va el avance. Y bueno, incluir los hashtags también, ¿no? Experto BI, Semana Power BI Master, ¿vale? Entonces el tercer desafío es el compartir. Y luego el cuarto, evidentemente, el cuarto es crear el dashboard en los días agendados. Es decir, oye, pues mañana empieza ya el primer dashboard, que es el presupuestos y gastos. Entonces crea mañana, no lo dejes para el último día, no lo dejes para después. Créalo en cuanto antes, ¿vale? Cuanto antes mejor, porque así vas avanzando según todo el cronograma que habíamos disponibilizado para ello. Y sobre todo porque si tienes una duda, pues es mucho más fácil hacerlo cuando tienes una duda en concreto con ese dashboard, ¿ok? Entonces, ten en cuenta eso de ahí. Entonces, implementar, o sea, crear los dashboards, compartir, acceder a la comunidad, ¿no? Formar parte de la comunidad y sobre todo, muy importante, la comunidad ya empieza a entrar hoy, por ejemplo, ahora mismo que ya has visto este vídeo, entra hoy y simplemente pon ahí un hola, estoy entusiasmado, estoy entusiasmada, quiero, pon los sentimientos que estás sintiendo, ¿no? Oye, estoy emocionada, quiero ya la primera clase, quiero empezar con el dashboard y sobre todo
pon ahí un hashtag, acepto el desafío, ¿vale? Entra a la comunidad y haz eso y eso pues sobre todo para que ya sea como un símbolo de que oye, ya empezamos y ya no hay marcha atrás, ¿no? Y bueno, luego aquí tienes un poco para conocerme, un poco de mi historia y sobre todo los contactos, ¿vale? Muy importante los contactos, en dónde nos puedes contactar, en dónde estamos, en dónde colocamos nuestro contenido. Y bueno, esta es la semana Power BI Master, así que bienvenido una vez más. Espero que aprendas mucho, espero que aproveches el contenido gratuito y apliques sobre todo lo que te vamos a enseñar, porque eso te va a ayudar mucho, sobre todo pues eso, en tu carrera profesional y sobre todo a ver de una forma diferente donde sí que se puede hacer cosas nuevas y sí que se puede realmente en estos tiempos que estamos viviendo pues impulsar tu carrera profesional aunque parezca difícil. Así que oye, aprovecha el contenido y nos vemos mañana. Mañana no te pierdas porque mañana empezamos con la herramienta y si todavía no has instalado la herramienta, por favor instálala. Instálala, mira el vídeo que te hemos enviado por email, el que hemos compartido por Telegram y mañana empezamos con todo. Nos vemos mañana.